¿Para qué realizábamos o por qué tomábamos en cuenta, por qué hablábamos de un análisis de agregados macroeconómicos? ¿Y por qué tomábamos en cuenta las diferentes fuentes de información, como lo es el Banco Central del Ecuador, que en este caso sería principal, al menos si es que queremos hablar de agregados macroeconómicos, y también otra fuente de información puede ser el INEC, ¿no? El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. ¿Cuál es la finalidad de todo esto, no? Nosotros, para hacer un análisis económico, necesitamos de estos datos, ¿ya? Para de esa manera dar una información certera, llamémoslo así. Porque imagínense ustedes, como economistas, ¿no? Si es que nosotros pedimos información, alguien les dice, bueno, relátame qué es lo que pasa en la economía, haz un análisis económico. Entonces, hablar así nomás, por ejemplo, hacer un análisis breve, ¿no? Nada técnico. Por ejemplo, decir, bueno, nuestra economía no ha crecido porque no hay empleo, por ejemplo. ¿Ya? Pero eso a nosotros no nos dice nada más, o sea, simplemente, más que un análisis técnico, sería más bien solo una apreciación personal. Entonces, por eso es que para no incurrir en ese tipo de errores, al menos si es que estamos hablando ya a nivel profesional, entonces tenemos que hacer el análisis de forma técnica utilizando las cifras que se recogen en el Banco Central del Ecuador, ¿ya? Específicamente la de agregados macroeconómicos. Y una cuestión, esto va a ser así súper importante. Tienen ustedes que tenerlo bastante claro, o sea, cómo acceden a estos datos. Entonces yo por eso aquí ingresé a la página principal, digámoslo así, del Banco Central del Ecuador y nuevamente les indico el proceso, pese a que ya les había indicado, pero hago énfasis en esto, ¿no? Ustedes ya lo saben. Entonces nos vamos a colocar, ingresamos a la página del Banco Central del Ecuador. Entonces, toda esa información acerca de los agregados macroeconómicos la vamos a encontrar en esta parte, tienen las distintas posibilidades, ¿no? Pero cualquier información la encontramos justamente en esta parte donde dice información económica y estadísticas. Entonces, siempre que les pidan hacer un análisis de la economía en general, a nivel macroeconómico, Banco Central del Ecuador, información económica y estadísticas. Eso es lo importante. Dar apreciaciones personales, eso está bien si es que queremos hacer una conversación informal, ¿ya? Es que suele suceder, ¿no? Que está difícil encontrar empleo, que no hay muchas empresas en Ecuador, bueno, así breve, ¿no? Pero si queremos hacer un análisis un poquito más certero, nos vamos a estos datos. Entonces aquí, bueno, ingresan y nos vamos a la parte donde diga sector real, porque queremos conocer algo más acerca de la producción de nuestro país. Entonces, bueno, aquí justo encuentran los diferentes sectores, ¿ya? Tenemos el sector monetario financiero, el externo, el sector fiscal, el sector real, indicadores internacionales, sistemas de pagos y valores. Dado que nosotros empezamos con nuestro análisis de la contabilidad nacional o de las cuentas nacionales de aquí de Ecuador, por eso escogemos el sector real, ¿ya? Porque analizamos producción. ¿Ya? Si quisiéramos analizar comercio internacional, intercambio entre países, sector externo. ¿Ya? Aquí de todas maneras también les salen las distintas opciones que tienen en cada sector. ¿Ya? Pero nosotros por ahora, como queremos hablar de cuentas nacionales, nos vamos a sector real. Ahí también, bueno, van a encontrar las previsiones, previsiones económicas, indicadores de coyuntura, etc.
Por ahora, cuentas nacionales, que es con lo que empezamos nuestro análisis. Entonces ahí tienen ustedes igualmente las distintas opciones, las clasificaciones de la contabilidad nacional ecuatoriana. Alguien que nos recuerde. Ya, si quieren pueden participar hablando o si no en el chat. No importa que se equivoquen, esto es un ensayo, aquí estamos aprendiendo, entonces vamos a recordar. Alguien que nos recuerde, por favor, cómo se clasificaba o qué clasificaciones presenta la Contabilidad Nacional de Ecuador. ¿Cómo se clasificaba? ¿Qué encontramos ahí? ¿Qué datos tenemos ahí? Economista, encontramos los valores que integran los agregados macroeconómicos que estaban también subdivididos en categorías que podrían ser las industrias, en la cual nosotros podemos obtener información sobre cuáles son las industrias que inyectan recursos económicos o generan ingresos de nuestro país mediante la actividad económica que ellos realizan. Muchas gracias, Adrián. ¿Alguien más que nos quiera contar qué registra o qué clasificaciones encontramos en la Contabilidad Nacional Ecuatoriana? ¿Alguien nos pone datos trimestrales correctos? Tenemos datos anuales, datos trimestrales. Economista hace una presentación acerca del aporte de cada una de las industrias y las actividades que están comprendidas dentro de cada una de ellas, valores monetarios. Y aquí se puede ver cuáles son las que más aportan, las que menos aportan. Sí, Ricky, muchas gracias. Entonces, bueno, ya los compañeros nos han expresado con las palabras más indicadas qué es lo que se registra aquí, ¿no? Aquí tenemos un detalle acerca de las industrias, inclusive a nivel más desagregado ya de productos, ¿no? Entonces, en contabilidad nacional encontramos justamente una clasificación que contiene códigos internacionales, si es posible estandarizados, o sea, no es necesariamente códigos inventados aquí en Ecuador, sino a nivel internacional para darnos cuenta de los productos de cada país, ¿ya? De lo que produce cada país. Entonces ustedes pudieron haber verificado que el cacao, por ejemplo, ahí les clasifica con código SIU, un CPC también creo que les pone, bueno, no recuerdo bien, pero sí. Algunas compañeras también nos ponen datos trimestrales, cuentas nacionales trimestrales, es correcto. Se clasifica de esa manera, ¿no? Tomando en cuenta el factor temporal, o sea, de forma anual, de forma trimestral, tomando en cuenta también regionales, etc. Entonces, en cuentas nacionales se registra la producción que tiene este país. ¿Ya? En otros países, la misma cosa. Cada cual con sus diferentes características, ¿no? Entonces, a ver, voy a abrir un poquito esta parte que dice cuentas nacionales trimestrales. Ya. Representa el aporte de cada industria en términos de Producto Interno Bruto, de forma trimestral. Entonces, por ejemplo, la industria agrícola aporta con 1.5 al PIB. Bueno, aquí nos habla de tasas de variación, mejor dicho. Ya, aquí está en dólares corrientes, en dólares constantes, por cada trimestre, detallado también en años. ¿Ya? Entonces, estas cosas también son importantes para realizar cualquier análisis económico. Tomar en cuenta el factor tiempo. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos en el año 2018. En el año 2018, vamos a ver en el trimestre 1. Ya, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un registro del PIB trimestral en miles de dólares corrientes. Y otro también en miles de dólares de 2007, o sea, constantes. ¿Ya?
Entonces aquí tenemos que el PIB trimestral para el año 2018, en su primer trimestre, ha sido de $17.762.564, ya, a nivel de constantes. Bueno, y aquí también nos pone unas tasas de variación, ¿ya?, que nos servirán para saber si es que ha habido un incremento del PIB o un decrecimiento, y según eso ver qué está pasando en la economía o qué pasa con las diferentes industrias, ¿no? Claro que aquí no lo detalla, aquí no le pone nada más. Ya, a pesar de que lo pone por industria. Ya, aquí sí está más detallado. Ya, y es más, han puesto datos del segundo trimestre del 2021. O sea, esto es dato reciente. Ya. Aquí, en cambio, nos habla del aporte de cada industria, del valor agregado bruto por industria, el aporte de cada industria. Entonces, aquí, según lo que podemos ver, la que más ha aportado es la refinación de petróleo. Cosa que es conocida, digámoslo así, porque nos caracterizamos justamente por ser un país petrolero, ¿no? Profe, ¿no fue porque recientemente también hubo un incremento del precio del petróleo? Sí, ya Totalmente, está agregado al segundo trimestre de totalmente. 2021. Sí, es totalmente correcto. Ujú. Entonces, para que se fijen nomás qué es lo que acaba de pasar. Yo les mostré un dato general y el compañero, en cambio, ya lleva un poquito más allá ese análisis y dice, es porque hubo un incremento en el precio. Entonces, para eso sirven estas cifras. Ya pueden ustedes hacer deducciones. ¿Por qué aportará más? Porque ahora el petróleo, el barril cuesta un poquito más, se lo vende a un precio un poquito más elevado, porque hubo mayor producción, etcétera, ¿no? Entonces, de esa manera, justamente, lo que acaba de hacer el compañero es correcto. ¿Que se pueden hacer más análisis? Totalmente, ¿no? Hay que investigar un poquito. Y así ustedes tienen aquí entonces ese tipo de datos que es súper importante para hacer un análisis económico. ¿Ya? Y no caer simplemente en comentarios o apreciaciones personales. Ya para un análisis técnico nos vamos a este tipo de datos. No sé si es que tal vez alguien tiene alguna dificultad todavía para ingresar a esta información. Igual aquí lo podemos indicar paso a paso, porque esto es importante que ustedes sepan de dónde salen los datos. ¿Cómo hacemos para acceder, para tomar estos datos y poder hacer los análisis? Ya, gracias, Adrián. Por favor, no se quedarán con la duda, ¿ya? Porque esto es súper importante. O sea, cada vez que vayamos a hacer un análisis y se necesite de datos o este tipo de cosas, entonces ya tenemos que saber clarísimo a qué fuente vamos. Ya, con eso entonces podemos dar información certera, o sea, lo que es, ¿no? Tendremos, por tanto, como es, estimaciones un poquito más claras, digámoslo así, no una simple adivinanza ni nada inventado. Entonces, con esto podemos fundamentar nuestros análisis. A ver, creo que está en miles, a ver, simplemente está en miles de dólares. En miles de dólares, o sea, lo que tendríamos que hacer es multiplicar esta cantidad por 1000. Entonces aquí creo que nos va a salir
en miles de millones. Aquí, al menos en estas, en lo que es petróleo, construcción, comercio, enseñanza, agricultura, son las más grandes, hasta actividades de servicios financieros. Entonces aquí, para abreviar esas cantidades y que no les salgan también estos números ahí grandotes, entonces lo que han hecho es expresarles en miles de dólares. Pero para saber el dato como tal, o sea, el dato certero, tendríamos que multiplicar por 1000 toditas estas cantidades. Ya, en ese caso, por ejemplo, en el sector construcción, tendríamos 2.662 millones de dólares. O sea, esa sería la cifra real. Entonces, otra cosa también aquí importante es cómo se presentan los datos. ¿Ya? Los datos aquí se han abreviado, se han colocado de esta manera. Porque no es adecuado presentar un análisis, sobre todo a nivel escrito, ¿no? Con un montón de números, escribir 1.000 millones de dólares, 10.000, 100.000 millones, o sea, toda la cifra completa, ¿no? No es lo correcto, eso entorpece un poquito el análisis. Entonces, imagínense que yo escriba en un informe una cantidad así, es muy grande. Por eso es lo que el Banco Central trata de explicar de esta manera, pone así estos numeritos aquí, ya un poco más abreviados, digámoslo así, y acá arriba explica la leyenda, ¿no? Ahí lo está diciendo que está expresado en miles de dólares. ¿Ya? Lo multiplican por 1000. Si hubiera dicho en millones de dólares, teníamos que multiplicar por 1.000.000. ¿Ya? Y de esa forma ya conocen la cifra certera, sino que para los informes, de preferencia se lo hace de esta manera. Ya. A ver, para finalizar, esta clase de hoy es así cortita, solo quería hacer este breve resumen para saber, para recordarles más que nada, los registros de las cuentas nacionales, ¿no? Que pueden ser trimestrales, anuales, los códigos que se utilizan para señalar la industria. Bueno, aquí está el nombre como tal, pero se utilizan algunas codificaciones que pueden ser internacionales. La última vez creo que habían trabajado en los grupos. Íbamos a hacer una inicial, un inicio de análisis, ¿ya? Según los datos que ustedes podían verificar. ¿Sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Y con eso acabaríamos. Vamos a ver cualquier grupo. Revisemos, por favor, el análisis que ustedes realizaron. Veamos voluntariamente. Como les digo, aquí no importa si se equivocan, a la final estamos practicando justamente para aprender. Entonces, esto es una práctica. Vamos a ver qué análisis o cómo iniciaron ustedes, cómo hicieron un análisis de alguna industria que encontraron ustedes en las cuentas nacionales. Adrián, bueno, gracias. ¿Quiere que deje de compartir pantalla? Tal vez quiere compartir. Vista, sí, no habría problema. Ya, ahora mismo busco el documento. Ya, muchas gracias. Si alguien después del grupo de Adrián desea hacerlo, estaría muy bien, ¿no?
Ya economista. A ver, bueno, nosotros hicimos primeramente, fue un documento escrito en el cual tomamos algunos datos primeramente para redactarlos como en forma de texto. Y después de esta redacción de texto que lo fuimos haciendo colaborativamente, tenemos una pequeña duda, porque si fuera un informe, quizás el documento tendría que estar presentado de esta manera, pero por fines didácticos hicimos mediante un diagrama. Es totalmente correcto. O sea, para informe vendría así como lo tenemos ahorita en pantalla. Pero si es que ustedes quisieran exponer, pues es totalmente acertado lo que ustedes han realizado. Ya, bueno, entonces, nosotros tomamos como referencia las cuentas nacionales, el sector productivo agrícola, en la cual manifestamos que la agricultura pues es la base y motor de toda economía de un país, porque este es el lugar donde sale la materia prima de un país y eso lo hace distinto de otras naciones. En la cual, ¿por qué tomamos este punto de referencia nosotros? Básicamente porque a nivel internacional es vital que un país pueda desarrollar la matriz productiva en la parte en la cual se supone que tiene que tomar al máximo las ventajas que tiene como nación. Entonces, por eso a nosotros se nos pareció que este debe ser un punto muy importante. Dentro de esto encontramos algunas cuentas en las cuales están compuestas por el cultivo del banano, el cacao y el café. También se encuentra el cultivo de cereales, cultivo de flores, tubérculos, los oleaginosas, que vienen a ser las semillas que se utilizan para fines de consumo doméstico o también para fines industriales. También tenemos algunos otros cultivos de apoyo y también aquí se incluye ya lo que tiene que ver con la producción de ganado, animales y actividades parecidas. Y también la silvicultura, la extracción de madera y otras actividades relacionadas a esto. En donde, según el análisis obtenido del año 2007 de las cuentas nacionales, el PIB de nuestro país fue de 51 millones de dólares. De este, el porcentaje que la agricultura aporta al PIB del país es de 4.000 millones de dólares, dando como un aproximado que el motor de la agricultura estaría representando el 8,03% de todo el PIB aproximadamente. Pueden ser unos valores más, unos valores menos. También encontramos que dentro de los productos que mayor aportan en el sector agrícola se encuentra el banano, el café y el cacao. Esto por la razón de que cuando ya Ecuador se empezó a industrializar, fueron los primeros productos que empezó a exportar. De hecho, el primero fue el cacao. Actualmente Ecuador también se encuentra entre los primeros países, entre los 10 primeros países que exportan gran cantidad de banano, a pesar de ser un país pequeño. Y el café también lo hace, aunque el país mundial vendría a ser Colombia, pero aún así sigue proporcionando una cantidad considerable de café. Y también algo que nos llamó la atención fue las oleaginosas o las semillas, que tienen cerca de 724.000 dólares también aportan en el sector agrario y eso a su vez en el PIB. Dentro de algunas observaciones que nosotros podemos encontrar, de acuerdo a lo que sucedió para que en el 2007 de este PIB, contando desde el PIB inicial, es que desde 1970 que se empezó a explotar el petróleo, se ha enfocado demasiados recursos económicos a este sector, dejando a un lado la cuestión agrícola. Otro punto también importante aquí que nosotros tomamos como observación, más bien vendría a ser como un llamado de atención quizás o una sugerencia, es que el sector agrícola de todos los exportadores son quienes más pagan impuestos. Entonces, si son quienes más pagan impuestos, también debería el Estado enfocarse en ayudarlos de alguna u otra manera. Y también
otra parte importante de la agricultura, por qué es el motor del PIB de un país, es porque demanda gran mano de obra, y ya que en nuestro país aún se sigue la producción de forma artesanal, entonces sigue siendo una oportunidad de trabajo. También tenemos una sugerencia, es que se aproveche el contexto demográfico que posee nuestro país, así como los climas. Y también que se proponga algunas políticas tecnológicas amigables para potenciar el sector agrícola. Y por último, tenemos algunos factores que infieren también de una u otra, más que todo indirectamente. Si hablamos de que la forma directa vendría a ser el trabajo de la tierra, indirectamente en el sector agrícola, que se encuentra que una de las ventajas para que Ecuador siga exportando estos productos es de que desde 1994 forma parte de la Comunidad Andina de Naciones. También en 2002 participa en el área de libre comercio de las Américas. En el 2004 el desarrollo, se propuso una ley de desarrollo agrario. En el 2005 formó Ecuador parte o forma parte de la integración de la Comunidad Andina. Chile, Colombia, Venezuela, Bolivia, Ecuador, Perú. Y justamente en el 2005-2006 empezaron unas negociaciones para que se haga un acuerdo de comercio con la Unión Europea, pero lamentablemente no llegó a feliz término. Por lo tanto, ese acuerdo se lo firmó a partir del 2010, y observando también el PIB que se desarrollaba en ese lapso de tiempo, se pudo notar que fue incrementando asimismo el valor de la agricultura en el aporte con el PIB. Y por último, que en el 2007 se hizo un rediseño de la Ley de Desarrollo Agrario, que de una u otra manera también contribuyó un poco a que se incremente más el PIB. Otra cuestión más es que en referencia al 2006, el PIB en general del Ecuador subió, pero sin embargo en la cuestión agraria hubo en ciertos trimestres que tuvieron una variación de 1.5 puntos más o menos. Eso podemos comentar acerca de cómo aporta el sector agrario al país. Ya, muchas gracias, Adrián. Este trabajo está excelente. ¿Alguien tal vez hizo algún otro sector, otra industria? ¿O alguien tiene alguna pregunta para el compañero acerca de lo expuesto? Entonces, verán, esto es un ejemplo de lo que se puede hacer, ¿no? De un análisis que se puede hacer empezando por tomar las cifras, por tomar lo que aparece ahí en el Banco Central. O sea, ahí están las clasificaciones, ¿no? Industria agrícola, industria manufacturera, industria, bueno, las diferentes que se tienen aquí en Ecuador. Y a partir de esos datos se puede justamente realizar un análisis como lo acaba de hacer el grupo que expuso, ¿no? Entonces, ese es el punto de todo esto, ¿no? No simplemente ir a los datos y ver los datos así como aparecen ahí en la página, sino tratar de darles un sentido, ¿no? Entonces aquí los compañeros lo que hicieron fue fundamentar con un poco de teoría, ¿ya? Aparte de que tomaron esos datos, también buscaron el por qué. ¿Por qué en ese año arrojó tal participación en el Producto Interno Bruto? ¿Por qué es importante esta industria? ¿Qué pasó para que haya crecido? ¿Y qué otras consideraciones se debieron haber tomado en cuenta para que esta industria crezca o se desarrolle un poquito mejor, ¿no? Entonces, así es como se debe hacer un análisis económico, ¿no? Empezando con nuestra primera cosa, que era la contabilidad nacional del Ecuador. ¿Ya? Entonces, ¿alguien tal vez se anima? Si es que alguien no lo hizo del sector agrícola, tal vez de alguna otra industria. ¿Sí? ¿No? ¿Alguien? Ya, creo que no se animan. Bueno, para
Las próximas, a ver, igualmente vamos a ir haciendo de esta manera, vamos a trabajar así de esta manera, ¿ya? Vamos a ir así armando de a poco algunos análisis, ¿ya? Entonces, como es importante también que no simplemente quede plasmado en un escrito. Gracias, Adriana. Gracias, sí, lo tomo en cuenta. Ya, 3 personas, ok, ya. Entonces, lo que les decía era que como es importante que no únicamente quede plasmado en un diagrama o en un informe, etcétera, sino que también logren ustedes explicarlo, ¿ya? No importa equivocarse, estamos ensayando hasta que salga bien. Entonces, vamos a ir armando de esa manera una explicación, una exposición. Entonces, si lo quieren hacer voluntariamente, está totalmente aceptado, ¿ya? Pero si es que tal vez algún día alguien no se anima, entonces ahí vamos a tratar de hacer un sorteo. Entonces, esto es para que practiquen, ¿no? Para que practiquen una explicación de un análisis económico, ¿ya? No simplemente escribir, sino también explicarlo de una manera que esté bien, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a ir implementando no solamente el conocimiento en cifras, los datos que vamos viendo, sino también explicar qué hay detrás, la teoría, tal como lo realizarán los compañeros en este grupo. Bueno, por ahora, entonces vamos a quedar ahí. En siguientes trabajos, sí sería bueno, por favor, que sí se prepare, porque si vamos a hacer sorteos, y puede ser que le toque a un grupo, a 2, eventualmente a 3, entonces sí sería bueno que se prepare, ¿ya? Entonces, cero nervios, no importa si se equivocan, hay que practicar hasta que salga perfectamente bien, ¿ok? Quedamos hasta ahí, les agradezco mucho por su presencia y nos veríamos entonces en la siguiente clase. Que pasen muy bien y que tengan una buena tarde. Profe, Sí, tenía yo una duda, disculpe, tal vez no es del tema, pero es sobre esto de las prácticas, sí, dígame. que estaba un poco confundido que cómo es la temática que va a realizar o qué debemos hacer. Ah, correcto. Sí, el día de hoy tengo una reunión con la licenciada Liliana, que es la encargada justamente de este tema. Entonces, ella me va a determinar todos los puntos, me va a explicar todos los puntos que tienen que ustedes tienen que tomar en cuenta, ¿ya? Entonces, de esa manera para poderles explicar a ustedes, porque creo que algunos están confundidos. Muchas gracias. Ok. Ya, entonces, sí, por favor, sí. Hoy voy a conversar con Liliana para tener bien en claro qué nomás consideraciones deben tomar ustedes en cuenta para lo de las prácticas. Entonces, muchas gracias. Ya nos estaremos comunicando igual vía WhatsApp o correo. Ya, con respecto a las prácticas, ya les informaré lo que me diga la licenciada. Y bueno, entonces nos veremos en la siguiente sesión. Que pasen una buena tarde. Gracias, Buenas tardes. economista. Muy amable. Que pasen muy bien. Muchas gracias.